¿Quieres conocer la clave real del éxito? Si algo tienen en común la mayoría de las historias de superación y éxito, es que la persona es o muy trabajadora, o muy inteligente, o simplemente tiene mucho talento para algo en específico. Y en algunos casos, todas las anteriores. Sin embargo, el protagonista de nuestra historia de hoy rompe completamente con ese patrón. Era casi analfabeto, no tenía ningún talento, y su nivel de inteligencia era bastante cuestionable. Pero había algo que sí tenía de sobra y que no solo lo llevó a cumplir su sueño de ser muy rico, sino que le otorgó un lugar privilegiado en la historia. Eso es buena suerte. Acompáñame a conocer esta curiosa y divertida historia. Este personaje nació en Malden, Massachusetts, el 22 de enero de 1747. Sus padres eran inmigrantes irlandeses que vivían en condiciones de pobreza. Es por esta razón que a la edad de 8 años se vio obligado a dejar la escuela e irse a trabajar a los campos agrícolas, y allí estuvo hasta los 16 años, cuando consiguió un puesto como aprendiz con un peletero de Boston, ya que aspiraba a convertirse en un artesano del cuero. Como no fue a la escuela, era casi analfabeto, pero había algo que sí sabía muy bien: quería ser rico. Es por eso que cuando terminó su aprendizaje a los 21 años, quiso aventurarse en el negocio del cuero por cuenta propia, y para ello decidió mudarse a Newburyport, la capital del cuero por aquel entonces, donde empezó a fabricar guantes y pantalones de este material, y fue allí donde tuvo su primer gran golpe de suerte, y sí, se volvió rico. Pero no fue vendiendo prendas de cuero. En lugar de eso, conoció a Elizabeth Fordingham, una viuda millonaria 11 años mayor que él y con 4 hijos, con quien no dudó en contraer matrimonio rápidamente, haciéndose con una cuantiosa fortuna de forma instantánea. Los recién casados se mudaron a un acaudalado barrio donde vivían todos los ricos poderosos del estado, y aunque ya su matrimonio con Elizabeth le dio más riqueza de la que había soñado jamás, eso no era suficiente para él. Él quería más, quería ser respetado por sus nuevos vecinos, pero estos lo veían como un nuevo rico, inculto y cazafortunas. Por esta razón, comenzó a imitar todo lo que ellos hacían, pues quería encajar en su círculo y ser visto como un igual. Fue así como llegó a su segundo golpe de suerte. Durante la guerra independentista, el entonces Congreso Continental emitió una moneda llamada dólar continental, que sirvió para pagarle a los soldados y costear los gastos durante este periodo. Sin embargo, debido a la falta de respaldo y la emisión excesiva, esta perdió todo su valor y causó una gran inflación. Es por esto que los millonarios de Newburyport comenzaron a comprar esta moneda por una fracción de su valor, 0.1 centavos por cada dólar continental. Pero esto lo hacían a manera de caridad, para que los soldados no quedaran en la miseria. Pero él, que no tenía idea de cómo eran las cosas en la alta sociedad, pensó que ricos estaban invirtiendo en esta moneda para ganar mucho más dinero, así que comenzó a comprar todos los billetes que pudo, gastando una gran parte de la fortuna de su esposa en una moneda sin valor. Una ruina segura para cualquiera, pero no para este suertudo. Poco después, finalizó la guerra y el primer tesorero de la recién creada república, Alexander Hamilton, estipuló que los continentales podrían canjearse por bonos del tesoro al 100% de su valor. El hombre no perdió tiempo y los cambió todos, ganando una enorme fortuna con ellos. Después de este gran acierto económico que lo hizo aún más rico, pensó que sus refinados vecinos finalmente lo integrarían a su círculo social, pero estaba equivocado, y este rechazo no solo se debía a su origen humilde, sino que este tenía una personalidad desagradable. Era excéntrico, imprudente, soez y tenía delirios de grandeza. Pero él no se rendiría, se haría notar sí o sí. Así que como el dinero no era un problema para él, se compró 2 navíos y una enorme mansión a la que decidió decorar muy a su estilo, y para ello contrató a un grupo de artesanos a los que hizo construir unas 40 estatuas de madera que representaban a varios de los padres fundadores, como George Washington y Jefferson, entre otros. Pero también había jefes indios, generales famosos y hasta Adán y Eva. Todas ellas se exhibían en su jardín sobre enormes columnas de 5 metros, pero sin duda, la más llamativa era la que se ubicaba justo en el centro de todas, una de sí mismo que tenía una curiosa inscripción: soy el primero del este, el primero desde el oeste y el mayor filósofo en el mundo occidental. Si bien su casa atraía a muchos curiosos, no fue suficiente para impresionar a sus vecinos, o no de la manera que él buscaba. Pero eso no lo detuvo en su búsqueda de reconocimiento. Poco después, compró un elegantísimo carruaje con los mejores caballos del mercado y lo decoró con sus iniciales y con su propio escudo de armas.
Claramente este no le venía de familia, simplemente buscó uno en un libro y lo usó como propio. Para complementar su autoimpuesto estatus de noble, compró una enorme propiedad en Chester y se nombró a sí mismo Lord de Chester. Y no solo eso, sino que hizo que todos sus empleados y allegados lo llamaran de esa manera. Después de hacer estos ostentosos gastos, era momento de poner en funcionamiento los 2 navíos que había comprado con anterioridad, y como no tenía idea de qué hacer con ellos, se dedicó a pedirle consejos de negocios a sus pares de la alta sociedad, también con el fin de que le prestaran atención. Sin embargo, estos, conociendo su ignorancia, solían darle recomendaciones absurdas solo para tomarle el pelo y hacerle perder dinero, con la esperanza de que quedara en quiebra y se fuera de la ciudad. Una de ellas fue que exportara sartenes calentadores de cama a los países del Caribe. Él, que no sabía absolutamente nada de geografía e ignoraba por completo el sarcasmo de aquella propuesta, decidió tomarles la palabra y compró un gigantesco cargamento de sartenes, lo embarcó en sus naves y lo mandó a las entonces Indias Occidentales. Obviamente, en ese lugar nadie sabía qué rayos era un calentador de cama, por lo que al ver estos artefactos, pensaron que eran cucharas para melaza y los compraron todos. Al enterarse de esto, sus vecinos no lo podían creer. No es posible que alguien tuviera tanta suerte. Luego de esto, y de forma igualmente malintencionada, le sugirieron que enviara carbón a Newcastle en Inglaterra. Curiosamente, la frase enviar carbón a Newcastle en ese país es un refrán que se usa para referirse a hacer algo sin sentido, pues Newcastle es el mayor productor de carbón de Inglaterra desde la Edad Media. Esto era algo que él también ignoraba por completo, así que nuevamente invirtió una fortuna en un enorme cargamento de carbón y lo envió al mencionado destino. Una vez más, la suerte jugó a su favor, pues sus barcos llegaron justo cuando los trabajadores de la mina se hallaban en huelga y los compradores llevaban semanas sin mercancía, por lo que no solo vendió todo el carbón, sino que lo hizo al doble de su precio de mercado. Pero eso no es todo. En una oportunidad le dio por comprar huesos de ballena. Se dice que llegó a acumular 300 toneladas de estos, aunque fue el hazmerreír de todos los grandes comerciantes. Por alguna razón, él estaba convencido de que algún día serían muy valiosos. Y no se equivocó, pues un tiempo después se pusieron de moda los corsés hechos con hueso de ballena, y una vez más ganó una inmensa fortuna gracias a su buena suerte. Pero una de las más locas de las anécdotas acerca de este personaje fue la vez en que adoptó a todos los gatos callejeros de la ciudad para evitar que los sacrificaran. En lugar de darles ese cruel destino, los envió también a las Indias Occidentales. Sorpresivamente, en ese momento había una gran epidemia de ratas y le compraron todos los gatos. Todo el mundo estaba boquiabierto con lo suertudo que era este hombre. Pero a medida que se hacía cada vez más y más rico, también se volvió más excéntrico y narcisista. Él quería pasar a la historia como un gran noble, un destacado filósofo y un comerciante muy astuto. Y como alguien le dijo que los ilustres plasman sus memorias en libros, él tenía que escribir el suyo. Y así lo hizo, pero como nunca se escolarizó, ni tuvo hábitos de lectura jamás, era casi analfabeto y no tenía idea de cómo plasmar un pensamiento en papel. Así que aquel documento era un completo disparate. El libro se llamó Un pepinillo para los que saben, y no solo no tenía ni un solo signo de puntuación, sino que estaba lleno de errores ortográficos y su contenido era básicamente una recopilación de quejas muy torpemente planteadas sobre los políticos, la iglesia y su esposa. Pero lo más insólito es que se vendió como pan caliente. La razón: se volvió el chiste favorito de la alta sociedad, básicamente un meme de aquella época, y todos querían una copia. Los primeros ejemplares los repartió entre sus conocidos de forma gratuita, pero al ver la gran aceptación, decidió comercializarlo. Tanto fue el éxito del libro, que tuvo una segunda edición, y esta última incluyó una página entera repleta de signos de puntuación que decían al final: para mis críticos, repartirlos como quieran. El nombre de este insólito personaje era Timothy Dexter, y aunque no pasó a la historia como un gran noble, ni un filósofo destacado, ni mucho menos como un comerciante astuto, sí lo hizo como el hombre más suertudo del mundo. Pero su suerte no duraría para siempre, pues murió a los 59 años de edad tras sufrir un derrame cerebral. Su esposa, que lo había soportado durante 35 años, organizó un gran funeral para él, al que asistieron cientos de personas. Sin embargo, él no estaba realmente muerto, sino que había fingido su propia muerte para ver quién lo lloraba. Cuando se despertó en su ataúd y vio a su esposa celebrando, se enfureció tanto que le dio un ataque al corazón y murió de verdad.
Así terminó la vida de este hombre, que fue tan afortunado en los negocios, pero tan desafortunado en el amor.